Yo, Alguien bueno, que tengo sí. el orgullo de presentar a Estela Yardón, que nos va a hablar de cómo hablar con los hijos sobre la donación. Buenas tardes. Bueno, gracias, buenas tardes. Bueno, ¿ya está ingresada toda la gente o hay alguien en sala de espera? Así me confirman. Sí, están todos ingresados, Estela. Hay Siguen uno, sí, entrando. Siguen entrando. 57. Bueno, cuando empiecen a grabar, ¿me avisan? ¿Ya están grabando? Sí. Bueno, entonces empiezo. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, este es el título, como dice ahí, yo soy psicóloga, psicóloga perinatal. Soy cofundadora de Concebir junto con Isabel Rolando, que nos retiramos ya hace unos cuantos años. Y, y bueno, esa enorme tarea que nosotras hicimos durante 20 años ya le están siguiendo toda la nueva conducción, dirección de Concebir, que quienes, bueno, parte de ellos son los que ya se presentaron. Para mí siempre es muy lindo, es muy conmovedor, ¿no? Estar como invitada, ver todo el trabajo que siguen haciendo. Y bueno, espero hoy poder aportarles algunas ideas en relación al título. Además, bueno, soy autora del libro Mamá por Donación, que bueno, ahora está en manos de Concebir, así que Concebir les irá informando en relación a esto. Bueno, vamos a empezar. Espera, vamos a ver. Entendiendo el título era la primera, se me salteó. Porque, claro, para empezar una conferencia uno empieza por el título, es decir, ustedes habrán sido convocados por el tema o por el título como está expresado. Cuando habla de un modo, de qué forma, de qué manera, ¿sí? Pero creo que el cómo, dije cuándo, el cómo, le falta una parte, ¿no? Que es entender para qué, ¿sí? Y el para qué siempre se relaciona con el sentido, con el objetivo, con el significado que tiene, ¿sí? Para cada persona. Entonces, tenemos un cómo y tenemos un para qué. Después tenemos otro problema, que es qué entendemos por hablar. Acá yo puse dibujitos como para invitarlas a invitarlos a que vayan, para que vayan pensando, ¿no? ¿Qué entendemos por hablar? ¿Qué nos parece que es hablar? Podría ser informar o explicar, que se asocia bastante con la idea del título. Decir, disertar, compartir, dialogar. Al final yo me podría haber seguido poniendo sinónimos, pero me pregunto, ¿hablar implica necesariamente entender al otro? ¿O yo cuando hablo estoy seguro que me estoy comunicando? ¿Tengo claro dónde estoy parado? ¿O sencillamente es el acto de expresar algo? Bueno, acá me han puesto en un problema, porque el lenguaje inclusivo, que ya de por sí es bastante difícil de hablar, yo ya me había habituado un poco a decirles hijes, pero ahora, bueno, puesto como me lo pusieron en el título, ha dedicado a quien me hizo el flyer, suena un poco más difícil, así que ustedes lo leen. Yo voy a hablar, no voy a hablar todo el tiempo de hijas o hijos, voy a hablar cuando puedo de hijes, y si no lo hago, espero que me entiendan, hay que habituarse. Pero la primera cosa que yo me planteé es, no sé ahora cuántas personas están presentes, pero inscriptos había como 100 personas, lo cual es mucha gente. Y yo digo, todos tendrán hijos o hijas nacidos por donación. Incluso sí, algunos probablemente están en el proceso, habrá personas que están embarazadas, habrá personas que están en la búsqueda, pero incluso aquellos que tienen hijas o hijos no van a tener todas las mismas edades, van a tener diferentes características, ¿sí? Por lo tanto, eso
ya me complicaba un poquito cómo organizar la charla. ¿Les parece que estoy dando muchas vueltas, no? Se preguntarán por qué estoy dando tantas vueltas. Yo creo que es una buena pregunta. Creo entenderlo, ¿no? ¿Por qué no arranca de una vez? Y para esto lo puse ahí varias razones, ¿sí? Hay veces que le damos vuelta a un tema porque no lo podemos resolver, ¿sí? Entonces vamos y venimos o damos vuelta siempre alrededor de lo mismo, ¿sí? Y esto nos suele pasar, o seguramente lo habrán experimentado, cuando tenían que tomar la decisión de hacer un tratamiento de reproducción humana asistida con donación de gametos. Hay otra posibilidad, que uno esté dando vueltas, o que dé muchas vueltas con un tema, porque está en la dirección equivocada. ¿Y qué pasa cuando damos vueltas? Es decir, ¿qué les está pasando a ustedes ahora? ¿Ustedes pueden registrar qué sienten en relación a esto? Bueno, ok, la queríamos escuchar Estela. Estela iba a hablar del tema de los hijos, de cómo hablar, y está dando vueltas, habla del título, habla de la forma. ¿Qué les pasa? ¿Qué sienten? Es un momento que les doy un segundito para que se fijen y que se miren interiormente. ¿Por qué les digo esto? Porque generalmente cuando damos vuelta, las otras personas lo notan. Vamos entonces a la primera opción. ¿Qué pasa si estamos en la dirección equivocada? Ahí verán, hay una flecha que dice sentido común y nosotros parecería estar dirigiéndonos hacia otro lado. Después voy a retomar esto de que los otros lo notan, ¿sí? No me voy a olvidar. Entonces, ¿cuál sería la dirección equivocada? Que si bien el título de la charla que yo voy a dar hoy es cómo hablar con les hijes, hay muchas personas, y me consta y lo sé, no solo por los talleres, sino por la experiencia que tengo de trabajar con usuarios de técnicas, hay muchas personas que no tienen tan claro, o preferirían no hablar, o no se sienten cómodos, o a veces lo aceptan porque, bueno, sobre todo en concebir se insiste mucho sobre el tema, ¿no? Pero internamente, tal vez lo que les pasa es que están a contramano. Entonces, voy a pasar a los motivos más comunes que yo escuché, por los cuales las personas piensan, desean o quisieran no hablar con sus hijos en relación al origen, ¿sí? Traté de expresarlo como me lo cuentan. Algunas veces me dicen no es necesario, ¿sí? Y yo pregunto, ¿no es necesario para qué? Es decir, ¿qué entienden por necesario? ¿Qué sería necesario? ¿Sí? Necesario a mí me remite a obligación, me remite, no es necesario, a que es inútil. Entonces, me genera muchas dudas esta explicación. Después la segunda más común es, lo importante es la crianza. Sí, es importante la crianza, por supuesto que es importante. ¿Qué me quieren decir con lo importante es la crianza? Que la genética no es tan importante y que por lo tanto de dónde vino esa gameta o dónde vinieron esas gametas no es tan importante, porque lo importante es la crianza. Lo que yo pregunto es, la forma en que nos criaron, ¿cuánto quedó en nosotros? ¿Sí? Nosotros somos, yo a veces hablo de les hijes como cuando uno piensa en un hijo como formado por la crianza, yo digo como si fuera una vasija, ¿sí? Que está vacía y donde yo le voy a meter todo lo que yo pienso, mis valores, mis ideas, mi cariño, mi deseo, mis ilusiones, mis frustraciones. Bueno, traté de enfocarme en lo positivo, pero también
como padres metemos otras cosas. Pero los hijos no son vasijas. Los hijos son seres humanos independientes que tienen sus propias emociones, sus propias ideas, y el gran desafío de ser padre o madre implica justamente desarrollar un ser humano autónomo que piense por sí mismo. Y cuando uno remite a los receptores o a los padres a su propia experiencia de crianza, uno le dice, bueno, vos tenés las mismas ideas políticas que tu papá y tu mamá, no. Y además, encima, tu papá y tu mamá tienen, suponiendo que fueran papá y mamá, ¿no?, la misma idea política, no. ¿Todos tus hermanos y hermanas piensan igual? No. ¿Todos tienen los mismos gustos? No. ¿Todos tienen las mismas creencias, aunque hayan sido educados en la misma religión? No. Sí, generalmente lo que más encuentro son no. ¿Y qué nos queda de la crianza? ¿No queda nada entonces? Sí, quedan algunas cosas, pero cuando nos tensionamos entre la idea de lo que viene en esa gameta, es decir, la genética, y la crianza, y lo ponemos como dos polos opuestos, nos estamos olvidando que en realidad, además de que esto es como si fuera una gama, ¿sí?, o una dimensión, algo corrido, un continuo, en realidad tampoco es un continuo, sino que faltaría algo en el medio, ¿sí?, sería como un triángulo, que es la determinación de la persona, ¿sí? Tenemos algo que viene, tenemos algo que nos dan, tenemos algo que elegimos como personas, y si lo queremos agregar una más, la cuarta sería lo accidental. No somos iguales nosotros en función de lo que nos fue pasando en la vida, vamos cambiando, ¿sí? Entonces, por supuesto que coincido que lo importante es la crianza, pero no es lo único, hay otras cosas. Siguiendo con las explicaciones, no quiero que sufra, ¿sí? Cuando alguien me dice esto, a mí me agarra casi como un escalofrío en la espalda, ¿no? Y porque para mí, por lo menos, el sufrir implica algo malo. No hay manera que yo asocie sufrimiento a otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, yo trabajo en una maternidad y doy el curso de preparación para el parto, lo que es el manejo no farmacológico del dolor, y una de las cosas que trabajo con las mamás es que una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento, ¿sí? Uno puede sentir el dolor del parto, pero sufrir es otra cosa, implica una sobrecarga arriba de lo que está pasando. Pero claramente siempre es algo o que incomoda, o que no está bueno, o que no quiero. Entonces, cuando alguien me dice, no quiero hablar con mi hija porque no quiero que sufra, entonces no tiene sentido para mí que yo le empiece a explicar ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera. Yo tengo que entender por qué cree que su hija va a sufrir si le cuenta. Después, la cuarta, muy común, es yo soy la mamá, yo soy el papá, no importa de dónde viene la célula. Perfecto, divino, me encanta. De nuevo, lo mismo que con la crianza, estoy completamente de acuerdo. A vos no te importa de dónde viene la célula. Lo que yo no puedo saber, lo que vos no podés saber, lo que no puede saber nadie, es ¿a quién digamos, le va a importar? Si a tu hija o a tu hijo le va a importar o si no le va a importar. No lo podés saber de antemano, no es algo que esté dado, no está demostrado científicamente. ¿Por qué? Porque todos somos personas distintas y en general, si importa o no importa, tiene casi tanta variabilidad como la personalidad. Hay una sola cosa que es bastante compartida, la voy a decir después, ¿sí? Donde ahí sí creo que todos o todos les hijes coinciden. Pero si les interesa o no les interesa de dónde viene la célula, no lo podemos saber. Ni antes de concebirlo, ni durante el embarazo, ni cuando son chiquitos, ni cuando crecen, ¿sí? Vamos a tener que esperar y darles tiempo para que puedan decirlo, puedan expresar qué es lo que sienten. Y la otra muy común es contarle, puede confundir. ¿Qué le confundiría? ¿Por qué confundiría? ¿Qué cosa se confundiría? ¿Se confundiría quién es papá, quién es mamá? ¿Cómo un hijo puede no darse cuenta quién es su papá o su mamá?
es prácticamente imposible. La confusión, en todo caso, está en la mente de ese papá o esa mamá. Otra es no lo va a entender. Estamos seguros que no lo va a entender. Hay veces que les hijos entienden cosas que yo, con mis 61 años recién cumplidos, no entiendo. ¿Sí? Los niñitos y niñitas pequeñitos a veces hacen cosas que yo no sé hacer. ¿Sí? Hay veces que les hijos entienden más de lo que nosotros pensamos. Los adultos nos creemos muy piolas y creemos que disimulamos algunas cosas. No estoy hablando de donación, estoy hablando en general, pero los chicos se dan cuenta, los chicos y las chicas. Miran, observan, están calladitas, ahí calladitos jugando, y están escuchando, están atentos. Así que, ¿cómo podemos estar seguros como adultos que nos van a entender? Me quedan dos, vamos a esperar a que pregunte. Y esto se relaciona con una pregunta que va a venir después. ¿A que pregunte qué? ¿Qué cosa? Que pregunte cuándo. ¿Qué es lo que están esperando ese papá o esa mamá que le pregunte su hija? ¿Sí? Porque los chicos preguntan cosas todo el tiempo preguntan. Entonces, ¿te van a preguntar sobre el donante? No, claro, no te pueden preguntar el donante si no es una figura que alguien la introdujo en esta familia. Pero que pregunte qué. Y la última, me da miedo que luego la discriminen. ¿Sí? Ahora, a esto, por supuesto que podemos trabajarlo, podemos discutirlo mucho, pero yo estoy absolutamente convencida que la discriminación es un problema del otro. No podemos andar por la vida cambiando los prejuicios. Hay que vivir con los prejuicios de las otras personas y lamentablemente, por más que uno trabaje por una sociedad más igualitaria, hay prejuicios de todo tipo y en todos los ámbitos. ¿Sí? Así que la donación sería uno más, pero hay prejuicios en relación a la altura, en relación al cuerpo, en relación a la vestimenta, en relación al poder económico, en relación a la facilidad o la dificultad de la comprensión. Es decir, podría seguir hablando y mencionando cantidad de prejuicios y de situaciones en las cuales los hijos se pueden ver discriminados. Entonces yo me pregunto, ¿por qué este papá o esta mamá o estos ambos padres me están preguntando, me están diciendo en relación en particular a la donación les preocupa y no les preocupa en relación a todas las otras cosas? ¿Sí? Bueno, ¿cómo hablar? Vamos a avanzar un poquito. Hablar depende de muchas cosas. ¿Sí? Para empezar, depende de la edad. No es lo mismo un niñito de 2 años, un bebé, de 4, 5, 6, 8, un adolescente, depende de la edad. Entonces, por lo tanto, cómo hablar lo vamos a tener que ir ajustando. También depende del estilo de la madre o del padre, ¿no? Porque hay personas que son como muy expresivas, que tienen la costumbre de mostrar sus emociones, de compartir sus pensamientos, que tienen la costumbre de debatir o de reflexionar, y hay otras personas que son más introvertidas, que son más calladas, ¿sí? Entonces, no le podemos decir a alguien cómo hablar. Uno tiene que hablar como habla, siempre, ¿sí? Como es su estilo. Depende también del estilo del hijo. Es decir, esto que no conocemos, es una persona nueva, hay que conocerla. Entonces, seguramente en cada una de estas etapas nosotros tendremos que ir ajustando la forma de hablar en función de la respuesta. Es decir, no hay una única manera. Puede ser que haya maneras distintas, en edades distintas, en situaciones distintas. ¿Sí? Por eso también depende del momento. También depende mucho de lo que siente la persona que habla, y por eso hice referencia antes a todos los motivos por los cuales las personas prefieren no hablar. Porque si la persona tiene todas esas ideas y todas esas sensaciones, cuando yo transmita, si lo voy a transmitir
como si diera una lección, ¿sí? Es como una lección estudiada de memoria. No sé si se acuerdan cuando iban al colegio, que la maestra se daba cuenta, si vos te habías estudiado de memoria, le recitabas una página, o si vos realmente habías entendido. Entonces eso mismo le pasa con los hijes, es decir, los hijes detectan esto, detectan cuando uno habla que hay inconsistencias. Depende también la capacidad que tenga de entender al hijes y a la otra persona, porque hay padres y madres que son más empáticos, más flexibles, más sensibles, otros que son más rígidos. No, nosotros, la donación no nos cambia como personas, es como que lo que cambió es un poco el recorrido en cómo llegamos a ser padres y madres, ¿sí? Entonces, seremos padres y madres mejores, peores, tal vez, yo creo que muchas veces estas dificultades lo que hacen es mejorarnos como padres y como madres. Es decir, el desafío de los problemas a superar hacen que uno aprenda, que reflexione, que piense, que tome en cuenta situaciones o cosas que tal vez antes no se había dado cuenta. Y finalmente, y para mí es central, depende de la capacidad de aceptar las emociones del hijo. ¿Por qué digo esto? Porque yo durante muchos años he escuchado y hemos trabajado en los talleres y con consultantes la elaboración de lo que se conoce como duelo genético, la pérdida de vinculación genética con los hijos, y eso es algo que lleva tiempo, todos decimos es un proceso, pero al momento de comunicar al hijo, ¿qué pasa? Es como que esperaran que la aceptación sea inmediata. Y esto no lo digo teórico, lo digo de verdad, lo digo porque me pasó nada, varios casos, pero situaciones en las cuales, bueno, contamos, hablamos, la historia fue linda, la nena, porque la que más me acuerdo es una nena, lo aceptó re bien, estaba muy contenta, tenía un librito, leía con la mamá el librito, y pasó un año, y de golpe un día viene la nena, estoy enojada con el doctor. La mamá se queda así como que estás enojada con el doctor tan bueno que me ayudó, es decir, toda la historia preciosa que le había armado, y dice, sí, estoy triste porque seguramente tiró tus células. Creo que en realidad, para ser sincera, creo que esa mamá había hablado de la semillita, pero bueno, ahora ya vamos a hablar de la semillita. Y hubo veces que puede ser que un niño o una niña diga, estoy triste, ¿por qué? Porque, bueno, tu célula no servía, y entonces ahí rápidamente, padre o madre quiere salir a obturar esa emoción. ¿Sí? No, pero si es lindo, estamos contentos, estamos agradecidos. Y, bueno, no, es lo que siente, elige en ese momento. Entonces, requiere un entrenamiento aceptar estas emociones. Todos creemos que nuestros hijos, muy gracioso, si uno le pregunta, pero yo creo que el 99% de las personas que desean ser padres o madres nos pregunta, bueno, ¿qué querés de tu hijo? Que sea sano y que sea feliz. Las dos cosas más absurdas que se conocen, porque no todos estamos sanos y no todos somos felices todo el tiempo, ¿sí? Así que, pero casi todos repetimos esto, queremos que estén sanos y que sean felices. ¿Están pensando eso? Estela, seguí sin responder. ¿Lo están pensando? ¿Lo sintieron en algún momento? Ahora les pregunto, ¿están seguros? ¿Están seguras de que no les estoy respondiendo? Que en todas estas vueltas, que en todas estas cosas que les dije, yo no les voy respondiendo a la pregunta. El mensaje es este. No hay una forma de hablar, no hay un momento de hablar. Hay que construirla. Y me encantó esto porque es como cuando estaba buscando imágenes, yo busqué, digo, es casi la sensación de algo chiquitito, ¿no? De algo
que requiere como un armado artesanal, ¿sí? No era una pared, podía haber puesto una pared para poner construcción, pero cuando encontré esta foto me gustó como representación, ¿sí? Es algo que uno va construyendo. Esto es algo que siempre insisto mucho, que cada uno tiene que recorrer su propio camino. Ay, Estela, ya sabemos eso. Ahora vas a decir que cada familia es distinta, cada familia es única, ya lo sabemos. Ya sé que lo saben, pero lo que pasa es que yo me lo tomo muy en serio. Y me lo tomo muy en serio cuando trabajo con quien me consulta, lo tomo muy en serio cuando hablo con las familias, cuando hablo con algunos nacidos que me consultaron, cuando doy clase, cuando enseño, me lo tomo en serio cuando formo a colegas, porque me parece que si uno no entiende que realmente cada familia tiene que encontrar su forma, es como si pretendiéramos disfrazarlos de algo y venderles, que eso es lo peor, venderles el disfraz, para que lo usen en el momento en que tengan que comunicar. Están así, yo no los veo, tengo un problema, no sé qué pasó, que me hizo Luciano, me sacó las caras, pero sí me los imagino. ¿Están así? ¿Estarán así? ¿No vas a explicar nada? Sí, les voy a explicar. ¿Qué cosas son importantes? Puse arriba el deseo, porque si no hay un deseo genuino y auténtico, nada funciona. Así como el deseo es lo que nos impulsó, lo que nos motivó, lo que nos sostuvo, cada vez que tropezamos, cada vez que nos caímos, cada vez que tuvimos una beta negativa, o cada vez que nos vino la menstruación, o cada vez que nos dijeron que no había embriones, y cada vez, o cada vez que perdimos un embarazo, el deseo es lo que nos sostiene y lo que nos motiva. Entonces, para hablar con les hijes, el deseo tiene que estar. Y después hay un balance entre el interés y el tiempo, ¿sí? Ahora yo estoy hablando del hijo. Tiene que haber un cierto interés y tiene que haber un cierto tiempo, ¿sí? Un tiempo para cada cosa, un tiempo para cada manera, un tiempo para cada pregunta. Y después al final, dos cosas en paralelo, la capacidad de atención y la consistencia, ¿sí? Uno va a transmitir algo que es importante, que tiene que ver con el origen de otra persona distinta a mí, ¿sí? Yo te voy a contar a vos algo importante, una historia linda, que tiene que ver con vos, con tu origen, que tiene que ver conmigo, con mi deseo de formar esta familia, ¿sí? Pero esto requiere, y esto sí está relacionado con el tiempo, por eso está todo junto, la capacidad de atención, ahora vamos a ver cuando finalmente les desarrolle lo que ustedes tal vez estaban esperando, la capacidad de atención varía mucho, varía en función de la edad, pero también varía en función de las personas. Vieron que si volvemos para atrás, yo les decía, también depende de cada niña, ¿sí? Se nota mucho en los mellizos, en las mellizas, o les mellices. Hay veces que son muy distintos, ¿sí? Entonces uno habla, digamos, la madre o el padre se sienta a hablar y nota que uno se interesa, presta atención y el otro se fue, ¿sí? Y lo mismo pasa en la vida adulta. No todos tienen los mismos intereses, no todos comparten lo mismo, no todos le prestan atención a las mismas cosas. Entonces, puede ser que uno tenga, pongo el ejemplo de los mellizos o las mellices, porque están juntos ahí al mismo tiempo. Entonces puede ser que uno le interese, sí, contactar al donante, y puede ser que otro le interese contactar a otros nacidos. Si tuvieras trillizos, podrías tener otro que no le interesa nada. Y la consistencia en el mensaje me parece que es fundamental, ¿no? Como que si hay algo que detectan les hijes, son las contradicciones. Las contradicciones entre mamá y mamá, entre mamá y papá, entre mamá o papá que no tienen pareja, pero
no sé, la tía, la abuela o la otra persona con la que yo estoy hablando. Si no hay consistencia, los chicos enseguida lo detectan y hay que dar lugar ahí a un paso más, un poquito más complicado. Es decir, que hablar no es un momento. La comunicación, mejor dicho, hablar es un momento, la comunicación es un proceso, por lo tanto no podemos hablar de un hablar. Digamos, lo que nos tenemos que enfocar es en la comunicación, cómo establecer una comunicación en relación al origen, pero que para mí lo excede, es decir, para mí el relato del origen va a ser una parte de un proceso de comunicación que se puede establecer o construir en ese vínculo madre-hije, padre-hije. Por lo tanto, si hablamos de cuándo, puede ser desde antes de que existe el bebé. Hay personas que, pues, puse acá ejemplos, algunos ejemplos concretos, un álbum, un cuaderno, fotos, distintas cosas. Nada, si tienen la virtud, como algunos artistas, de pintar, dibujar, y hay veces que se expresa toda esta historia desde antes, se va construyendo desde antes. Se puede hablar en el embarazo, a la panza. Ya una vez que nació el bebé, hay momentos privilegiados, ¿no? Porque hay momentos de mucha placidez, donde la conexión con el bebé es muy linda, es muy plácida, es muy tranquila, y uno puede aprovechar esos momentos donde uno siente proximidad afectiva, ¿sí? Y de nuevo, cierta atención, porque van a ver que los que ya tienen hijos ya lo saben, los que tienen niños pequeñitos ya lo deben estar experimentando. Hay momentos donde es imposible conectarse con el bebé. A veces que el bebé se pone a llorar, cierra los ojos, cierra los puñitos, chau, sonaste. Bueno, vas a tener que encontrar la manera de calmarlo. Y hay otros momentos donde te miran, te enclavan la vista, y vos decís, Dios mío, atrás de estos ojazos que me están taladrando hay una persona nueva que yo no conozco y que me está conociendo a mí, porque, como dicen, me está sacando la ficha todo el tiempo, porque me está mirando mientras yo hago 2 millones de cosas, ¿eh? A ver si las madres estamos ocupados. Yo creo que es importante tener en cuenta esto, que cuando uno siente que hay algún tipo de curiosidad en relación al origen, pero no al origen, digamos, propio, los chicos y las chicas expresan interés en relación a los bebés, al nacimiento, al embarazo. Es decir, hay una época que va a variar bastante en función de muchas cosas, en función de la capacidad de desarrollo del lenguaje, en función de si intercambia o interactúa con otros niños y niñas de edades parecidas o más grandes, nada, ven, por ejemplo, mujeres embarazadas, que a veces es común que pregunten, bueno, o si tienen mascotas, que de pronto tienen cría. Entonces, la verdad que oportunidades y la curiosidad es como lo más espontáneo que tienen las criaturas, ¿no? Es el cachorro humano, como nos llamamos nosotros. Si hay algo que tiene, como todo cachorro, es curiosidad, ¿no? Se intrigan y buscan. Entonces, ahí el rol del adulto, de mirar y acompañar esa curiosidad para introducir algo que nuevo. Es decir, cuando hay curiosidad estoy buscando algo nuevo, estoy buscando lo distinto, estoy buscando saber. El problema para decirle, el problema para introducir algo nuevo, que sería la idea del origen del donante o la donante, es un problema del adulto. Es decir, chicos y los chicos son curiosos y están buscando justamente información. Y por último, yo digo, se puede hablar en cualquier momento. Si no se hizo antes, no importa, no importa. Ahora van a ver algunas recomendaciones, pero usemos un refrán que dice, mejor tarde que nunca. Entonces, no importa que no haya sido el momento, no importa que estén un poquito más crecidos, será más fácil, será más difícil, pero creo que siempre se puede hablar. Hay uno de los pioneros psicólogos que trabajan en este tema, se llama Ken Daniels, que trabaja
es un hombre ya bastante más grande que yo soy grande, y ha hecho investigaciones con chicos de todas las edades y ha acompañado familias en el proceso de apertura en todas las edades, y la verdad que muchas veces se sorprendió alegremente, otras veces no, otras veces cuando es medio tarde es lógico que uno se enoje. Ahora, la comunicación implica un intercambio, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque yo no me estoy comunicando si no tengo, es decir, por ejemplo, yo ahora, en este instante, estoy hablando con una pantalla, porque ni siquiera me aparece a mí las caritas de ustedes, no lo logramos hacer, es decir, yo no sé si todos están dormidos, si todos están, no sé, se fueron, apagaron la luz, si están bostezando, si se están riendo, no tengo idea, ¿sí? Entonces, la verdad que esto sería un gran problema en la comunicación, ¿sí? Porque yo me voy a enterar o me voy a dar cuenta recién cuando termine de pasar esta presentación, de si entendieron, si les interesó, si captaron algo, si les pareció un desastre, todo, me pueden decir lo que quieran. De nuevo, creo que la comunicación es un espacio único, es un espacio vital para cualquier ser humano, no solo en la relación filial, es decir, padre, madre, hija, sino también en la pareja, con amigos, compañeros, con todo el mundo. La comunicación es lo que nos caracteriza como humanos, la comunicación verbal. No nos tenemos que olvidar que la comunicación ocurre siempre en distintos niveles. Entonces, ojo, los humanos tenemos esta característica, estamos acostumbrados a hablar, hablamos, pero como ven, yo muevo las manos, yo ya aprendí que tengo que mirar ahí en la computadora, porque antes cuando me aparecían las caritas, yo le hablaba a la gente para el costado y después me daba cuenta que quedaba horrible, porque digamos, yo le miraba la cara, pero en realidad lo que tengo que mirar es la cámara. Entonces la mirada tiene mucho que ver, la actitud corporal, si yo les hablo así, seguramente ustedes están menos motivados, y también uno lo nota en el registro corporal de la otra persona, ¿sí? Cuando uno está atento, suele acercarse, cuando uno está aburrido, los que somos docentes seguro me entienden, cuando ya ven a alguien así, ya uno se empieza a preocupar y empieza a decir qué tengo que hacer para conseguir la atención de esta persona, ¿sí? Es decir, que creo que la comunicación excede por completo el tema del origen. El origen va a ser una partecita, ¿sí? Como ya se los dije antes, dar lugar a la reacción del eje central, no podemos pretender, y acá de nuevo vamos a ver diferencia en función de la edad, no podemos pretender que sea lo mismo hablar con una criatura de 2 años, con una de 5, de 6, de 7, de 10, de 15, que tengamos conversaciones con nuestros hijos adultos, ¿sí? Entonces, escuchemos, aprendamos a ver su reacción, a ver qué nos dice, a recibirlo y aceptarlo. ¿Por qué? Porque es una persona distinta, ¿sí? Y este intercambio de emociones es lo que va a hacer que la comunicación sea honesta, sea fluida, porque eso es algo que se nota, ¿no? Sí, creo que todos ustedes deben haber desarrollado la capacidad de darse cuenta, no me gusta cómo me habló, no me gustó la actitud que tenía, no le creo nada de lo que me dice. Todos vivimos esta experiencia. No te creo, ¿viste? Bueno, entonces, como somos todos, vivimos en sociedad, y a veces somos políticamente correctos, a veces decimos, bueno, sí, y te vas diciendo, y con les dije nos pasa exactamente lo mismo, solo que cuando son chiquitos por ahí lo piensan y cada vez menos, y a medida que van creciendo nos lo empiezan a decir, ¿sí? Cuando nos empiezan a mostrar sus emociones. Y como papás y mamás también tenemos que mostrar nuestras emociones, porque no somos robots, ¿sí? ¿Qué se requiere según la edad? Acá ven fotos de hijos de edades distintas. Claramente no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Entonces vamos a empezar con mis pequeñitos. Para empezar, cierto interés, como les dije. Desde chiquitos es imposible pensar que un niño de nuevo, amplío el margen, entre 2 y 4 años, en ningún momento haya preguntado nada en relación a los bebés.
¿sí? Es muy raro. O lo que pasó, que es lo que yo creo que suele pasar, es que el hijo habla y papá y mamá no quieren escuchar, ¿sí? Entonces, ay, no, nunca me habló, nunca me preguntó, nunca me dijo, nunca salió el tema. Pero en realidad porque soy yo la que no tengo ganas de hablar de este tema, entonces lo dejo pasar, ¿sí? Cuando son chicos estamos en un periodo de desarrollo cognitivo concreto, por eso, digamos, siempre se trabaja sobre elementos, cuando ustedes ven en el jardín o ven en los primeros grados de la escuela primaria, que se trabaja sobre elementos, ¿no? Porque el pensamiento de los niños pequeñitos, los niños y las niñas pequeñitos, es concreto. Entonces, también no le vamos a hablar en abstracto sobre el origen, sino le vamos a hablar con términos y con cosas que puedan asociarse. Ajustarse a la capacidad de atención, de nuevo, de la edad y del chico, porque realmente hay chicos que digamos, se concentran y que te prestan atención y otros que nada, van corriendo. Hay otros que también son muy piolas y que van corriendo y haciéndoselo distraído, pero te están escuchando, ¿sí? Pero también el mensaje que uno le puede mandar a ese que se hace el distraído y que da vuelta, decirle, bueno, vení, pará, vos me preguntaste algo, yo te estoy contestando. Vení, sentate un minuto y escúchame. Si no, charlamos después, ¿sí? Porque es una manera de decirle estoy hablando de algo importante. Entonces, si querés te contesto y me prestás atención, y si no, jugá y hablamos después, ¿sí? Bueno, esto, adaptar el lenguaje a la edad y a la forma de hablar de la familia. El otro día me encantó, charlando, la verdad que creo que era con una colega, y yo le decía, bueno, nada, ahora le voy a buscar, ¿no? Usemos palabras adecuadas, y sobre todo que con la cual la familia esté familiarizada y esté habituada a emplear. Y una persona me dice, claro, si por ejemplo una familia donde, qué sé yo, papá o mamá trabajan en informática, vos le podés hablar del chip, dice, en vez de ¿qué es una célula? Bueno, es como un chip, ¿viste? Dice, pues bueno, el chico tiene que incorporar esta palabra que le resulta más fácil de entender como algo chiquitito, que forma parte de una pieza más compleja. Y creo que esa es la idea, ¿no? Ese es el desafío. Cuando le hablamos que cada familia construye o recorre su propio camino, tiene que ver con esto. Si yo soy poeta y escribo cuentos, como hemos tenido, y tenemos personas que nos han ayudado mucho, bueno, tendré una parte, digamos, más artística, más elegante para armar un relato. Si soy fantasiosa, bueno, usaré, digamos, porque estoy todo el tiempo mirando películas de ciencia ficción, y usaré otros, digamos, elementos que lo ayuden, pero tiene que tener, ahí volvemos, ¿se acuerdan al cuadrito, la consistencia? Mi relato tiene que ser consistente con la realidad cotidiana, ¿sí? No puede ser algo como injertado, como inoculado por afuera. Usar palabras específicas, no nos olvidemos en qué siglo estamos, por favor. Ahora después voy a retomar. Los libros, bueno, no es que yo sea mañosa, es que yo creo realmente que no existe el libro perfecto. Todos los libros tienen algo que no es adecuado para esa familia, para esa persona, para ese chico, esa chica. Porque es decir, no es la forma de hablar, es la herramienta, es el apoyo concreto. ¿Vieron cuando en el segundo punto, cuando le digo necesitan algo concreto? Es el apoyo concreto en el que padres y madres le muestran a la criatura que, bueno, esta historia que yo te cuento no tiene solo que ver con vos, sino también con otros chicos, con otras chicas, ¿sí? Ojo que el tema de los parecidos y de la organización familiar es algo que los mismos niños y niñas pueden traer, ¿eh? Todos pensamos a veces que esto quedó en el sanatorio el día que nació y que mientras yo me prepare y elabore, bueno, ok, ¿qué pasa cuando me hablan de los parecidos? Yo me entreno, pero ojo que no es lo mismo que venga, ¿entendés? Alguien de algún conocido, un familiar, un amigo, no te visita nadie porque estamos en época de COVID, si alguien está por parir ahora, no tiene problema la visita, pero en general, cuando vienen a visitarnos o cuando visitan al bebé recién nacido, empiezan todos a hablar de lo parecido. Todos pensamos que, bueno, eso se termina. Bueno, puede ser que se termine con el entorno, porque se aburren de buscar parecidos que hay o no hay, no tiene ninguna importancia. Pero ojo que sí puede ser parte del proceso de construcción de la identidad,
de ese niño es preguntar por los parecidos y diferencias, ¿no? Y entonces ahí está nuestro desafío, donde, ay, no vaya a ser que justo metió el dedo en la llaga y esto es lo que yo no tenía elaborado, ¿no? No me había preparado para esto, ¿no? Entonces, ahí si yo me quedo atónita y digo, ¿cómo me está preguntando por qué tiene rulos si yo tengo el pelo lacio? ¿Sí? ¿Qué le contesto? ¿Qué le digo? Y realmente es ahí donde en esa duda es donde yo digo los chicos y las chicas nos toman examen de padre y madre y donde nos recibimos o aprobamos o no aprobamos o aprobamos más o menos la materia. ¿Sí? La verdad les aviso, siempre nos la llevamos a marzo porque siempre hay cosas para que nos critiquen. Y por supuesto que a medida que van creciendo empiezan el entorno, el jardín, los compañeritos, amiguitos, primos, primas, y entonces ahí van a notar esto y creo que este es el momento de hablar de diversidad, si estamos convencidas y convencidos de la idea de diversidad. Si yo tengo dificultades con la diversidad, entonces no voy a pretender que para mi hijo, digamos, voy a tener que trabajarlo yo un poquito antes, porque si no, no le puedo exigir a un niño pequeño que incorpore cosas que yo le estoy mandando un mensaje sumamente distinto. A lo mejor sí, yo no tengo problemas con la diversidad, pero mi hija crece y tiene una manera distinta de ver la vida. Cuando me refería a las palabras específicas, me refería a célula, óvulo, espermatozoide. Oh, Dios, es decir, esto ya quedó, lo puse acá para que se rían un poco. La historia de la semillita, les cuento otra anécdota. Me acuerdo una vez una mamá que le había hablado de la semillita, dale con la semillita, dale con la semillita, que bueno, al principio venía bien, y un día viene el nene un poquito más grande y dice, mamá, escúchame, el doctor, ¿por qué no fue a una granja? Estaba en el jardín, estaba estudiando la granja, y dice, ¿por qué no fue a la granja a buscar una semillita en vez de buscar una persona? Digo, me encanta, porque tu hijo, digo, nada, es más piola, digo, te obligó a que, digamos, lo ubiques en tiempo y en espacio, que era lo que estaba ocurriendo. A medida que van creciendo, como estábamos hablando de comunicación, bueno, ahora sí, es decir, tenemos dos posibilidades, hablé o no hablé. Yo estoy partiendo de la idea que hablé, ¿sí? Si no hablé, siempre también, digamos, me parece que cuanto más grande es, hay que saber que va a haber una barrera que romper, ¿sí? Entonces, pero igual siempre entrar cerca de la zona de interés, ¿sí? No es un día venís, y créanme porque pasó, es cierto, que viene mamá y a veces encima ni siquiera juntos, ¿no? Uno es cuando es una pareja, cuando es mamá soltera o papá soltero no hay problema, ¿viste? Lo hace solo. Pero cuando es una pareja, por ahí uno de los dos lo siente, vení que te tengo que contar algo, y le dice algo, ¿sí? No, vení, sentate, si yo termino de esta charla y viene Clau o Luciano y me dice, Estela, vení, sentate que te voy a decir algo, y que chau, es un desastre mi charla, amigo, me quieren matar. Difícil que uno, cuando le digan, vení, sentate que te voy a decir algo, estés preparado para escuchar algo lindo, si te ganaste la lotería o nos vamos de vacaciones. En esta edad, de los 6 a los 10 años, ojo que los chicos, aunque no hablen en casa, algo que tiene que ver con la sexualidad, ya no con la reproducción, no de dónde vienen los bebés, con la sexualidad está apareciendo. Y aparece desorganizado, distorsionado, aparece por la boca de los compañeritos, aparece por páginas de internet, aparece en la tele, ¿sí? Así que, ojo con esto, si le tenemos miedo a hablar de sexualidad con nuestros hijos, no sé, bueno, pensemos, veamos, charlémoslo, busquemos ayuda, porque si alguien me dice que una niña o un niño entre 6 y los 10 años no tiene contacto con la idea o la representación de la sexualidad, yo digo, ojo, porque acá hay alguien que le está faltando información, seguro que no es Alige. Acá sí, bueno, ¿cuáles son los valores? ¿Cuáles son las ideas de cada familia? ¿Cuál es el ambiente en el que se desarrolla esta criatura? Esto va a ir modificándose, así que también tenemos que, ¿se acuerdan? Vuelvo otra vez al cuadrito del principio, la consistencia. Bueno, seamos consistentes. Si yo le voy a hablar de diversidad, si yo quiero criar a mi hija en la diversidad,
bueno, tengo que ver también a qué colegio lo mando, ¿sí? No, es decir, averiguar un poquito, fíjate, ¿no? En qué contexto va a estar. Estoy mirando a ver que no me pase mucho la hora para... otra vez, el tema de las emociones, ya son más grandes, ya pueden expresar sus sentimientos, entonces démosle lugar, dejemos que nos digan qué es lo que sienten, ¿sí? Pueden empezar a aparecer las preguntas, si ya les contaron quién donó, por qué donó, cómo era, lo conocías o la conocías, montones de preguntas, ¿sí? Y entonces, acá es donde viene la otra parte, hay cosas que podemos contestarlo sí, hay cosas que puedes contestar no lo sé, si viene tu hija y te pregunta, escúchame, así que vos me contaste que, no sé, la abuelita vino de España, ponele. Resulta que en realidad no era la abuelita, era la recontratatarabuela ya a esta altura. Vos decís, sí, somos de origen español, porque estaban en el colegio viendo el origen de los inmigrantes en la Argentina. ¿De qué pueblo de España era? Resulta que no tenés la más remota idea de qué pueblo, o sí. Entonces, pero si el chico te pregunta esto y vos no tenés ni idea, le decís, no sé, no tengo idea, aquello me parece que era del norte, me parece que era del sur, me parece que era cerca de Madrid. Pero no te quedás así y entras en pánico, porque no lo sé. No lo sé, qué sé yo, no me olvidé, no me lo dijeron, nunca lo averigüé. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Pero cuando nos preguntan algo sobre la donante o el donante, y yo no lo sé, cara de pánico no, ¿sí? Es una cosa más que no sé. Lo que uno puede contestar es, te puedo ayudar a que averigües, o podemos averiguar juntos, o hay formas de saberlo, ¿sí? Tranquilizándolo, porque la idea esta de está prohibido es terrible, es muy negativa. En la Argentina, a todos, por favor, escúchenme, recuerden, supongo si van a los talleres de Concebir ya lo saben, artículo 564 del Código Civil, a partir del año 2015, se reconoce el derecho de las personas nacidas por donación a tener acceso a la identidad de quien donó. Identidad, es decir, nombre, apellido, DNI, no es anónimo, ¿sí? No es, nunca lo vas a saber, no podés saber. ¿Cuál es el tema? Lo tiene que hacer por vía judicial, no es que vos vas ahí y te revolean un nombre de cualquier manera. Sí existen programas de identidad abierta, que es otra cosa, es algo privado, ¿sí? Pero por ley, las personas nacidas, el Código Civil, ¿sí? Les reconoce el derecho a tener esta información. Una persona no puede ser privada del derecho de saber, ¿no? Sobre todo de saber en relación a esto. También el Código Civil se ocupa de dejar bien clara la filiación, ¿sí? Esta persona que donó, ¿sí? No es papá y mamá, es filiación por técnicas, ¿sí? Por eso el tema de la inscripción de los nacimientos. Es decir, el ADN me importa nada en relación a la filiación cuando yo firmé un consentimiento informado que iba a tener, es decir, donde expreso mi voluntad procreacional de tener un hijo mediante técnicas de reproducción asistida con donante. ¿Sí? Así que, ojo con ese detalle. Y la otra es dejar que se vuelva sobre el tema. Esto no es una conversación que se acabó, ¿no? Yo creo que cuanto más se habla, se amplía, se enriquece, se toman matices, y también padres y madres se van tranquilizando y van aprendiendo a conversar. La adolescencia. Bueno, son inestables todos. Si yo les digo palabra, me encantaría tenerlos acá a sus caras. Cuando les digo la palabra adolescente, ¿qué cara ponen? Generalmente padres y madres se aterrorizan pensando en la adolescencia. Por lo tanto, la recomendación es no esperar a la adolescencia para hablar sobre esto. ¿Por qué? Porque lo van a usar como un escudo protector para hacer lo que se le dé la real gana, para molestarme, para torturarme, para decirme, bueno, vos al final no me lo dijiste, así que si yo no te conté que, no sé, me emborraché con mis amigues, vos hiciste lo mismo, me saqué un 0 en matemática ahí porque estaba pensando en el donante. Mentira, sacó un 0 en matemática porque no estudió, ¿viste? Pero te hiciste vulnerable porque te encontrás ya con una personita bastante crecida, que son bastante piolas, y que lo van a usar como un mecanismo, ¿no? Cuanto más vulnerable te vean, cuanto más inseguro,
Pero no importa, es decir, por eso yo les dije, hay sí reacciones emocionales intensas, hay personas que se enojan, nada es imposible. Lo que sí les sugiero, está escrito ahí, busquen orientación para hacerlo, porque es como entrenar un león. Si ya es difícil criar un hijo o una hija adolescente, si ya es difícil lidiar con la cantidad de problemas que tienen. Y ahora voy a volver a una cosa del anterior. Cuando termino con esto vuelvo en un detalle más. En este momento de la adolescencia, y supongo que si ustedes hacen un esfuerzo introspectivo, recuerdan su propia adolescencia, te importaba más lo que decía o lo que opinaba la persona que te interesaba, que te gustaba, quién era tu amiga o tu amigo, quién era, no sé, tu entrenadora o entrenador, alguien que admirabas, qué estilo tenía, no sé, cualquier tipo de líder, menos papá y mamá. Papá y mamá pasaron desde acá, allá al subsuelo, si te veo, ¿sí? Ese es parte del proceso, que es difícil, pero que eso es adolecer, ¿no? Es aprender a ser autónomo, a construirse como persona, ¿sí? Y acá les puse, yo ya sé que esto lo ven lejos, les guste o no les guste, va a llegar, ¿sí? Quiero volver un segundo y ya termino. Cuando estaba hablando de esta etapa sobre el conocimiento de la sexualidad, ¿no? Ojo, porque nosotros estamos ahora, en el año 2020, preocupados y pensando en relación al origen, ¿sí? Cuando ustedes se deslizan un poquito y empiezan a hablar con padres y madres de adolescentes o personas jóvenes en relación a la sexualidad, el problema que tienen es entender que, bueno, ok, sí, soy bisexual, pero en realidad prefiero estar con personas de tal género, y se empiezan a armar más lío, padres y madres me dicen, pero vos sos cis, yo soy no binario, ¿sí? No, bueno, mira, el sexo para mí es un sexo fluido, tenés que entender. Padres quedan ahí, no entienden nada, incorporaron categorías para los cuales, ¿por qué? Porque hay una brecha, es decir, en esta que sigue, la relación no es simétrica, ¿no? Es asimétrica la palabra ahí. Entonces, no solo tienen lenguajes, códigos y maneras propias y personales, sino que además van adelante, porque es otra generación, todas las generaciones hicieron eso, ¿sí? Antes de los Beatles, todas las bandas tenían el pelito cortito y estaban con corbata, y es más, creo que los Beatles cuando empezaban también, no me gustaban a mí, así que por eso no me acuerdo. Entonces, bueno, ay, no, ¿qué es esto? ¿Qué era la minifalda? ¿No? Cada generación conmovió a la generación anterior con paradigmas distintos, porque justamente, y con esto cierro y vuelvo al inicio, un hije no es una vasija donde yo deposito cosas, ¿sí? Un hije es una persona que se construye a sí misma con nuestra asistencia. Y ahora me saco yo sola el compartir y... Gracias, Estela, hermoso escucharte, como siempre. Gracias. Tengo un montón de preguntas. Qué bueno. ¿Saliste del compartido? No. ¿Así vemos la cara de las personas? No, está, deja de... Ahí. ¡Ahí está! ¡Hay gente! No están dormidos. A ver, alguno que haga un movimiento, alguien que haga algo para decir, no, Gisela, vos no, vos ya. Está Gisela. Están todos vivos, ok. Uy, hay gente conocida.